de una mujer que nos ha abierto muchas puertas, donde tuve la oportunidad de conocerla en nuestro viaje en la India, en Dharamsala, y fue una de las puertas que nos llevó a estar cerca del maestro Dalai Lama, allá en el templo de Dalai Lama. Ella estuvo durante años en el monasterio, allá en Dharamsala, aprendiendo la esencia del budismo. Entonces es un ser que además del conocimiento, de la sabiduría, tiene la experiencia de tener vivido las enseñanzas en la práctica y cerca de seres como Dalai Lama. Entonces de verdad es un gran honor a Condor Blanco recibir en esta noche para un satsang a Consa. Así que la invito a este escenario, ponemos las manos en el corazón y sentimos la presencia de esta gran mujer que nos va a enseñar en esta noche. Y también decir que yo no creo que soy un gran ser, no creo que tengo ningún nivel de realización espiritual. Yo lo único que hago es transmitirles información, tanto la que tuve oportunidad de recibir como mi propia experiencia, pero nunca me atrevería a decir que soy un gran ser o que soy especial o mejor que ninguno de ustedes. Soy una persona totalmente ordinaria que tuvo la gran suerte de pasar varios años con increíbles maestros y de vivir tanto la disciplina, el entrenamiento, el estudio y el adiestramiento monástico en la tradición tibetana. Entonces, esto es en lo que me he especializado y bueno, estoy lista para responder sus preguntas. Espero que sean muchas y muy interesantes, porque esto es preguntas y respuestas, así que espero que tengan muchas preguntas. Bien, ¿quién quiere empezar? La valiente, no el uno. El que comienza. Mira, buenas noches. Yo te quiero hacer dos preguntas sobre la mente. Hemos estudiado en estos días contigo, tuve esta gran oportunidad de estudiar un poco cómo funciona nuestra mente. Mira, hoy estaba picando mucha selva, muchísima selva. Entonces, según las enseñanzas que tú nos diste esta semana, yo traté de enfocarme en el momento presente, ¿no? Pero no lo lograba. Entonces, ¿Y que no son mis enseñanzas, son las enseñanzas del Buda que yo sé? Del Buda. Entonces, trataba de enfocarme en el momento presente, de lo que estaba haciendo, y mi mente se iba. Y luego volvía al momento presente, y otra vez mi mente se iba a pensamientos, y luego trataba de regresar al momento, y luego mi mente se iba. Y eso así. Hasta que llegó un pensamiento y dijo, pero estás haciendo algo así tan sencillo y tienes muchas cosas a que pensar y muchas cosas que planear, ¿por qué no te puedes dedicar a picar la selva y a pensar? Entonces ahí me quedé pensando. Y entonces te quiero preguntar, hay un momento en nosotros siempre tenemos que tener el enfoque hacia el presente, pero hay un momento en que podemos, digamos, hacer que la mente se vaya a otros pensamientos para planear, para pensar en lo que tenemos que hacer en el futuro, o no.
No, por supuesto que sí, eso depende de la práctica de cada quien. Por ejemplo, si estás practicando la concentración y la presencia, la concentración y la presencia, entonces claro que es importante estar en el momento presente. Y estar en el momento es importante porque eso también te impide el surgir de las emociones negativas y te ayuda a reconocer cuando surge una aflicción, ¿cierto? Como veníamos hablando estos días, sobre todo cuando hablamos del capítulo el capítulo de la introspección vigilante, ¿cierto? Pero depende de la práctica. Hay muchos tipos de práctica. ¿Dejo el micrófono o cambiamos el micrófono? Okay. Depende de la práctica. Si estás practicando la concentración, entonces claro, tienes que estar en el momento presente. Practicando la vigilancia y la introspección también. Estar en el presente es un antídoto para el surgimiento de las emociones negativas y nos ayuda también a reconocer el momento en que estas emociones surgen para poder cambiar nuestro enfoque mental. ¿Recuerdas que hablábamos del enfoque mental? De negativo a positivo, de manera que las emociones negativas nos sirvan como motivación para acciones negativas de cuerpo y de palabra. Es decir, lo más importante de estar consciente de lo que estamos pensando es que evitar que surja un pensamiento negativo y que además ese pensamiento negativo se convierta en una motivación para hacer acciones dañinas de cuerpo y de palabra. Pero hay muchas prácticas en las cuales no necesariamente debemos estar concentrándonos en lo que estamos haciendo directamente. Por ejemplo, cuando hacemos meditación analítica, cuando estamos reflexionando a nivel conceptual, cada vez que estamos teniendo un pensamiento o estamos haciendo un análisis a nivel conceptual, no estamos 100% en el presente, porque la percepción del presente es una percepción directa, ¿cierto? Si estamos aquí, punto. No hay ningún otro pensamiento que surge. Pero para muchas prácticas budistas también necesitamos tener una meditación analítica, ¿cierto? Y el análisis al principio es conceptual. Necesitamos los conceptos para entender algunos principios de la enseñanza, por ejemplo, que pueden ser útiles para nosotros. La misma meditación sobre la bodhicitta y la compasión es siempre una meditación conceptual, que tenemos que pensar, imaginar, ¿cierto? Pensar en lo que veremos más adelante en el curso sobre qué es la mente, que se llama la imagen genérica de los objetos. No es exactamente el objeto como tal, sino una proyección que tenemos del mismo. Esto es lo que se llaman conceptos. Una mente conceptual es una mente que identifica esta imagen conceptual con una función y con un nombre. Entonces necesitamos esos conceptos para pensar. Y por supuesto, si tu enfoque mental no está directamente en el presente, en lo que estás haciendo, y prefieres en ese momento enfocarte en otras cosas positivas, a pesar de que sean conceptuales y no estés 100% en la percepción directa del presente, es totalmente válido. Por supuesto, siempre y cuando esos conceptos sean positivos, sean algo positivo, algo productivo. También cuando nos está ocurriendo algo negativo, muchas veces nuestra mente no necesariamente tiene que enfocarse en esa situación negativa que nos está ocurriendo, porque por nuestra falta de adiestramiento podríamos más bien empeorar el sufrimiento. Entonces la mente se cambia a un enfoque mental positivo, como podría ser reflexionar sobre el karma, ¿cierto? Que lo que me está ocurriendo va a hacer que se purifique el karma negativo que me llevó a experimentar ese sufrimiento, reflexionar sobre la impermanencia, que esta situación va a pasar, reflexionar sobre la compasión, sobre los demás seres que están sufriendo mucho más que yo. Todos estos son conceptos, ¿cierto? Entonces es válido. Y también cuando llegamos a la meditación tántrica tenemos toda una serie de visualizaciones que son una especie de reinterpretación de la realidad presente. Es decir, yo no soy yo, sino la divinidad, el entorno es el mandala, etcétera, etcétera. Y todo eso no se considera una percepción directa del momento presente, se considera una mente conceptual. Y es también válida. Todo depende de la intención y de la utilidad que le está dando a sus pensamientos. Gracias, Cita. Otra pregunta con respecto a la selva. Después de mucho ejercicio que mi
que me di cuenta que estaba en el presente. Así, o sea, estaba en el presente. En ese momento se activó el observador, el vigilante. Entonces era como si había el vigilante, el observador, que estaba observando la realidad de afuera, o sea, era consciente. Era muy consciente de lo que estaba pasando, o sea, como me daba cuenta de los detalles de lo que estaba haciendo, o sea, del chorrito de agua que me bañaba, de lo que estaba lavando la selva, de la arenita, de los ruidos, de alguien que estaba picando, o sea, estaba muy consciente de todos los detalles a mi alrededor. Pero me daba cuenta que los estaba observando como un observador, como el vigilante. Entonces aquí surge otra pregunta. Para estar en el presente, ¿siempre tenemos que tener activado, prendido el observador? ¿O llega un momento en que nuestra mente es tan acostumbrada, tan entrenada, que automáticamente queda en el momento, en el instante, sin necesidad del observador que observa y está consciente de lo que está pasando? En teoría se vuelve siempre más natural hasta que surge espontáneamente. O sea, uno se acostumbra a través de la familiarización, ¿cierto? Como tú dijiste, esta sensación surgió después de bastante tiempo, ¿cierto? Que te estabas esforzando por lograr el presente. Entonces, en teoría, con la práctica, ¿cierto? Con esforzarnos una y otra vez, llegará un momento en que eso será espontáneo. Y no solo eso, sino que cuando en ese momento sea espontáneo, puedas comenzar a introducir la visión de la vacuidad. Y poco a poco se va a convertir en una visión no conceptual de la vacuidad. Entonces es muy bueno que ocurra. ¿Quién sigue? Sí, por allá atrás. Sí, desde el punto de vista que el budismo no es una religión, sino una filosofía, un estudio de la felicidad, ¿cómo se podría argumentar el tema de las reencarnaciones sin llegar al tema de la aceptación de un dogma de fe? Okay. Para esto hay varios silogismos. Recordemos que toda la filosofía budista fue construida en forma de debate, porque era la manera en la que el Buda enseñaba, no era dando un discurso solamente, sino haciendo preguntas y respuestas a las personas que por lo general no eran budistas. Es decir, por lo general tenían o rechazaban la reencarnación, o en el caso de los jainistas, de los nihilistas, que eso lo vamos a ver en el curso siguiente sobre las escuelas filosóficas, que es un recorrido filosófico para establecer la realidad. En el curso de la semana que viene, que empieza el lunes, vamos a ver todos esos argumentos que fueron utilizados por las escuelas budistas para explicar o dar a conocer los principios fundamentales del budismo. Y la reencarnación es uno de los más importantes. Podría decirte en pocas palabras, hay un silogismo que explica la existencia de vidas pasadas y futuras, a la cual de hecho no es preciso llamar reencarnación. Reencarnación es un término bastante poco preciso que la gente tiende a utilizar en Occidente. Diría que lo más acertado es llamarlo continuidad de la conciencia. Entonces, en el momento en que llamamos continuidad de la conciencia, ya cambia nuestra percepción de reencarnación, porque prácticamente todas las religiones y muchas filosofías aceptan la continuidad de la conciencia. El mismo cristianismo acepta que hay una continuidad de la conciencia, que ocurre algo después de la muerte. Entonces ya esto nos cambia un poco la percepción que tenemos de eso que es reencarnación, porque reencarnar quiere decir volver a tomar carne, ¿cierto? Volver a tomar cuerpo. Pero según la filosofía budista, lo único que ocurre es que continúa tu conciencia sutil y puede que tengas cuerpo, puede que no tengas cuerpo. ¿Me explico? Puede que renazcas en los estados tangibles, pero puede que renazcas como un ser intangible, que eres solamente conciencia, solamente energía mental. Puede que nazcas con un cuerpo sutil, que no es de carne. Entonces, por eso es incorrecto llamarlo reencarnación. Podríamos llamarlo renacimiento, pero tampoco sería preciso, porque para nacer tenemos los 4 tipos de nacimiento: el nacimiento de un vientre, de un huevo, de la humedad, milagrosamente, y tenemos el nacimiento milagroso y el nacimiento de la humedad, que es como los hongos, por ejemplo. Entonces, estos son maneras de nacer, pero no necesariamente, un ser no necesariamente tiene que nacer de esa forma. Me explico. Por ejemplo, los que aparecen en los infiernos, según la presentación tradicional
del sendero gradual hacia la iluminación ni siquiera nacen, es como que aparecen en los infiernos. Y también hay los que dicen que nacen de un loto. Entonces sería también incorrecto llamarlo renacimiento, porque no es un renacimiento. Entonces lo llamamos continuidad de la conciencia. Además, otra idea equivocada que tenemos es que nosotros vamos a reencarnar. ¿Pero qué somos nosotros? Somos este cuerpo y esta mente. ¿Y este cuerpo va a reencarnar? No. Este cuerpo se va a quedar acá, se va a destruir. ¿Y nuestra mente? ¿Qué parte de nuestra mente somos nosotros? ¿Somos nuestra mente sutil o somos nuestros conceptos y somos nuestra mente burda? ¿Cierto? Tenemos distintos niveles de mente. Entonces, si yo veo tu cuerpo, entonces pienso que eres tú y te identifico y digo, ay, mira, aquí está, ¿cuál es tu nombre? Incor. Aquí está Incor, porque he visto tu cuerpo. Si escucho tu voz, digo, ah, me está hablando Incor, ¿cierto? Pero en realidad puedo distinguirte si siento tu mente, si veo tu mente, ¿cómo voy a percibir tu mente? ¿Cómo puede ser solamente tu mente aquello que me permite identificarte como tal? Es complicado. Y así yo tuviera la capacidad de leer mentes y pudiera percibir tus pensamientos y como te conozco muy bien, saber que esos pensamientos vienen de ti y decir, esa es la mente de Incor, ¿verdad? Aún así, ¿son esos pensamientos verdaderamente tú o no? Entonces, es dudoso, porque los pensamientos cambian todo el tiempo. Eso lo vamos a ver en la meditación de mañana. Nuestros pensamientos cambian continuamente. Entonces, ¿cuál de todos tus pensamientos eres tú? ¿Eres el pensamiento de ahora? ¿Eres el pensamiento de hace 10 minutos que estabas pensando otra cosa distinta? ¿Cuál de estos pensamientos eres tú? Difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? La mente sutil. Pero la mente sutil carece de características. Entonces, no podemos decir que esa mente sutil soy yo, porque todos tenemos exactamente la misma mente sutil, ¿verdad? Y lo que pasa, lo que continúa, esa conciencia sutil que continúa después de la muerte, es simplemente la naturaleza búdica cubierta con nuestras huellas kármicas. ¿Cómo podemos decir que ese somos nosotros? No somos nosotros, es otro ser que tomará cuerpo a partir de nuestra energía sutil, que es indestructible, y es bastante lógico decir que nuestra energía sutil es indestructible, porque la materia crea materia, pero la conciencia crea conciencia. Entonces, esta continuidad de la energía mental no puede ser interrumpida. Y lo que ocurre es que, como hemos creado karma, se le pegará, así como cuando pasamos un imán por distintos materiales y se le pega el hierro, de la misma forma nuestra energía sutil, unida a nuestras huellas kármicas, se va a atraer situaciones kármicas que crearán un nuevo ser. Pero podemos decir que ese ser eres tú, ¿no? No eres tú, todos vamos a morir, de eso no hay duda. Por eso no se le debería llamar reencarnación, sino continuidad de la conciencia. Ahora, el silogismo que explica esta continuidad de la conciencia es muy profundo, muy sencillo y muy hermoso. Y dice así, a recordar, son 3 frases. El instante presente de conciencia, este es el sujeto. El silogismo funciona así, sujeto, luego predicado y la razón de lo que se está afirmando. Entonces el sujeto, lo que estoy afirmando, que es mi tesis, sujeto más predicado son la tesis, y luego en la forma de debate sería la razón que justifica la tesis. Entonces, el instante presente de conciencia es la primera frase. La afirmación o la tesis es, proviene necesariamente de un instante anterior de conciencia. La razón es porque es conciencia. Y el ejemplo para comprender el silogismo es, como por ejemplo, este instante de conciencia. Ahora, si tratamos de verlo desde un punto de vista menos conceptual, ¿cierto? Pensemos en este instante de conciencia. En este momento estamos percibiendo, instante tras instante. No es una sola conciencia, sino son varios instantes de conciencia que se suceden unos a los otros. Entonces, en este momento presente hay una manifestación de la conciencia. ¿Y de dónde viene? Del instante anterior. Y este instante presente es la causa del instante siguiente, y del instante siguiente, y del instante siguiente. Entonces, por eso decimos, la conciencia, este instante presente de conciencia, viene necesariamente de un instante anterior de conciencia, porque es conciencia. Porque la causa de la conciencia es solamente conciencia.
Entonces también hay otra forma del silogismo que dice el primer instante de conciencia de un ser que ha sido concebido, por ejemplo, en el instante de la concepción, en el vientre materno, este primer instante de conciencia de ese nuevo ser proviene necesariamente de un instante anterior de conciencia, entonces nos llama las vidas pasadas, porque es conciencia. Al igual que la conciencia de este instante. ¿Se ha entendido? Tenemos una conciencia en este instante, tenemos otra en el instante sucesivo, solo siéntela. Abre los ojos, mira al frente y ve qué estás percibiendo. Segundos, instantes tras instantes. Entonces, como la conciencia, o esta energía mental, también podemos llamarla energía mental, es su autoproducto. El instante presente es el resultado del anterior. Y es el instante presente también la causa del siguiente. Eso quiere decir que no puede ser destruida. Y que tiene necesariamente que venir de un instante anterior, y anterior, y anterior, y anterior. Y por eso, para el budismo, existe un tiempo sin principio. No existe el tiempo, es un concepto. Se explica, ese es el silogismo que explica la continuidad de la conciencia, que nos llamaremos reencarnación. ¿Se entiende? No me queda tan claro si no hay origen, ¿de dónde viene? Es decir, pues no hay ¿siempre origen es inmortal, siempre estuvo ahí? ¿O? No es inmortal, porque ser inmortal sería ser permanente, y la conciencia no es algo permanente. La conciencia es impermanente porque se transforma a cada instante, ¿cierto? Pero eso vamos a verlo en el último curso, que es la mente, el verdadero lugar que habitamos, nuestro verdadero lugar es nuestra mente. Es difícil concebir un tiempo sin principio porque pensamos de manera lineal. Tenemos la necesidad de tener una idea de tiempo, una idea de ayer y una idea de hoy. Pero si somos objetivos, ¿qué es más lógico? ¿Que estamos siempre viviendo el mismo día? ¿O que existen días y meses y semanas que tenemos que marcar en un calendario porque si no ni siquiera sabemos qué día es? ¿Ah? ¿Qué es más lógico? ¿Que solo hay un momento presente desde el tiempo sin principio y que todas las manifestaciones de la forma sean ilusorias? ¿O es más lógico que existan meses, años y días? ¿Cierto? Eso es algo sobre lo que necesitamos meditar, para acostumbrarnos a la idea, porque es muy difícil. Porque necesitamos la idea de tiempo para poder existir, si no enloquecemos. Pero eso no quiere decir que haya un principio. Siguiente pregunta. Pues hablamos de la intención que debemos poner en cada acción que realizamos, ¿no? Y como cuando hacemos una acción con una intención positiva, de alguna manera como que acumulamos más karma positivo y elevamos la conciencia. Primero me gustaría profundizar más si eso es así y si lo ideal sería entonces que cada acción que realizamos durante todo nuestro día es como estar tan conscientes de poner una intención a cada acción. Eso sería lo ideal. Si es posible, como estamos estudiando el vehículo Mahayana, lo mejor sería lograr hacer cada día todas nuestras acciones con bodhicitta. Recordemos que hay dos tipos de bodhicitta, la convencional y la última. Entonces la convencional es la que se relaciona con la realidad convencional o la realidad tangible, los seres que nos rodean, compasión, etc. Y la última es la visión de la vacuidad. Entonces lo ideal sería que todas nuestras acciones estén siempre acompañadas por la motivación de bodhicitta y la visión de vacuidad, que es la realidad última. Pero claro, es difícil, ese sería el objetivo del bodhisattva, porque todas las perfecciones, ¿recuerdas cuando hablábamos en el curso sobre la práctica de la perfección y la perfección de la práctica? ¿Verdad? Cuando estamos practicando una de las perfecciones o las paramitas, generosidad, paciencia, esfuerzo, etc., entonces estamos practicando, estamos intentando poner en práctica esa perfección. Pero podríamos decir que la práctica de esa parámita en particular es perfecta cuando está unida a la visión de la vacuidad. Entonces es perfecta. De hecho, a partir del sendero de la visión, que es cuando en el bodhisattva ocurre la visión directa de la vacuidad, a partir de ese momento el bodhisattva practica todas las 6 perfecciones, bueno, 5 porque la sexta es la de la sabiduría, es la de la vacuidad, unidas a la visión de la realidad última.
Entonces, eso sería lo ideal. Pero bueno, es muy difícil en este momento para nosotros, sobre todo porque tenemos una mente dual que o percibe la realidad convencional o intenta percibir la realidad última. Entonces, percibir las dos al mismo tiempo se dice que solamente lo puede hacer un Buda. Pero hasta que alcancemos el estado de Buda podemos percibir, como se dice, alternadamente, última convencional. Y mientras no tengamos una comprensión profunda o lo suficientemente clara de la realidad última como para poder aplicarla cada segundo en nuestra vida cotidiana, entonces lo mejor es que mientras tanto, por lo menos tengamos motivación de bodhicitta. Dos preguntas. Cuando uno está en un camino espiritual, a veces se queda estancado en ciertos patrones negativos. En algunos es el mal humor, en otros es flojera, en otros es alguna otra cosa. ¿Hay alguna técnica en especial para liberarnos de estas cosas que nos impiden dar todo nuestro potencial en un camino y servir con mayor éxito? Hay muchas técnicas, por eso depende de la aflicción. ¿Recuerdas que en el curso de las perfecciones vimos que cada una de estas perfecciones era un antídoto para una aflicción? La generosidad era el antídoto para el apego, ¿cierto? El entusiasmo para la pereza, ¿cierto? La paciencia para la rabia, y así sucesivamente. Entonces, depende de cuál sea tu problema en particular. Hay muchos antídotos, como por ejemplo recordar la impermanencia, recordar la muerte, recordar la ley del karma para no hacer acciones negativas, y bueno, todas esas cosas que hemos hablado durante este curso, todos son antídotos. ¿Y recuerdas cuál era el antídoto supremo? El que sirve para todas las aflicciones, la vacuidad, la inexistencia intrínseca del yo. Cuando nos damos cuenta de que no existimos de verdad, entonces todas las demás aflicciones principales y secundarias que derivan de esa ignorancia, que cree que existimos verdaderamente, se desaparece, se esfuma. Y una otra pregunta. Las religiones, por ejemplo, del sur de la India, como el islamismo, son como muy difusivas, como que de mucha devoción, que también ocurre en algunas ramas del sufismo y en algunas ramas del cristianismo. Y a veces en el budismo se siente como una cierta frialdad, como una cosa que está mucho más centrada en el razonamiento que en una sensación de comunión con la existencia o como... Bueno, hay distintos puntos aquí. El primero es que para el budismo lo primero que se necesita es una mente de renuncia hacia el samsara, hacia la existencia cíclica, que como hemos dicho en este curso, ¿quién se recuerda la definición de renuncia? Una mente que percibe la existencia cíclica en su totalidad como siendo de la naturaleza del sufrimiento y desea liberarse de la misma. Entonces, si una persona no percibe los tres tipos de sufrimiento, desde los más burdos hasta los más sutiles, entonces ¿cómo va a desear obtener la liberación? ¿Cierto? Eso no quiere decir que no seas feliz, más todo lo contrario, eres más feliz, como hemos visto estos días. Pero eso es muy importante en el budismo, de hecho se llama desilusión con la existencia cíclica. Y sin eso es imposible practicar el Dharma, porque entonces vas a querer quedarte aquí feliz para siempre, gastando tu karma positivo y haciendo karma negativo también por la ignorancia. Pero recuerda que el Bodhisattva se queda voluntariamente en la existencia cíclica para ayudar a los demás. Entonces, la base del vehículo Mahayana es la compasión, y ahí sí hay una gran sensación de comunión con todos los seres vivientes, que es la meditación que nos toca mañana, con la perfección de la meditación. Mañana vamos a ver los tipos de meditación sobre realidad última y convencional, que son las dos alas del vehículo Mahayana, bodhicitta y vacuidad. Ahora, lo que utilizan en otras religiones, o en esas religiones que has mencionado, la devoción, la bhakti, ¿cierto? Es muy importante para su método. Recordemos que son todos métodos y podrían ser todos válidos dependiendo de cómo se tomen para trascender espiritualmente. El Dalai Lama suele decir que tanto la devoción de estas religiones, la bhakti, hacia un Dios, hacia el maestro espiritual, en el budismo también hay devoción hacia el maestro espiritual y los budas y las bodhisattvas, pero no de manera, ¿cómo se dice?, supersticiosa, sino a través del razonamiento.
que se considere una fe más estable, de hecho. Porque si tenemos una confianza que no está basada en el razonamiento y la lógica, entonces es más fácil perderla a veces, porque te dicen, no, mira, eso que estás haciendo está mal. Y como tienes argumentos para decir que no, que está bien, puede que disminuya tu confianza o tu fe en la enseñanza. Entonces el budismo siempre impulsa a tener una base de razonamiento fuerte, estable, que justifique nuestra devoción, nuestros actos de hacer ofrendas, postraciones, etc. Pero como iba diciendo, el Dalai Lama dice que aquellas religiones en las que tienen muy enfatizados el aspecto de la fe o la devoción, puede ser útil incluso para deshacerse del aferramiento al yo. Entonces eso puede ser un arma muy buena, dice, un instrumento muy bueno para el camino espiritual. Dalai Lama dice que también la fe en Dios que tienen en el cristianismo puede ayudar a desprenderse del aferramiento al yo y de la actitud egocéntrica. Entonces, todas son herramientas que pueden utilizar esas religiones. ¿Se entiende? Claro, hay algunas que pueden ser peligrosas, como, ¿verdad?, devociones muy no justificadas o devociones que incluyen sufrimiento de otros seres, ¿cierto?, o el abuso de nuestros cuerpos, entonces eso es peligroso. Incluso algunas corrientes de la religión hinduista piensan que la mujer obtiene la liberación por la devoción hacia el marido. ¿Entiendes? Entonces habría que observar bien de qué devoción se está hablando y si es verdaderamente un instrumento útil para esa persona, porque somos todos distintos en esa situación y en ese caso para poder trascender su aferramiento a Dios. Dijimos que eran preguntas y respuestas. Y van a tener muchas preguntas. Lo técnico. Usted dice que nosotros no habitamos ese hogar, habitamos nuestra mente, estamos en nuestra mente todo el tiempo. Y entonces, ¿a dónde está nuestra mente? ¿Dónde habita nuestra mente? Si es que habita algún lugar. ¿Quién habita la mente? ¿Tú habitas tu mente? ¿Tú tienes mente o tú eres tu mente? Es complicado, ¿verdad? Porque ¿quién está observando la mente? ¿Ese observador no es mente también? ¿Cómo podemos decir que la mente está en un lugar si la mente es la realidad que percibimos? No sabría qué más decir. ¿Otra pregunta? ¿Está claro? ¿Quieres seguir profundizando? ¿Cómo? Recuerda que dijimos en el curso, la mente no va ni viene, no surge ni cesa. Todo tiene que ver con el instante presente. ¿Usted puede hablar un poco más sobre vacuidad y ecuanimidad? Bueno, vacuidad le vamos a dedicar toda la semana siguiente, porque sí es un tema que es la esencia de las enseñanzas budistas. La Mahayana en particular es la bodhicitta, pero la vacuidad es lo único que nos libera de la existencia cíclica, de hecho, y es bastante complejo, pero en pocas palabras, como para describir rápidamente los puntos principales, podríamos decir que todas las escuelas budistas intentan hacer una división de los fenómenos que estamos percibiendo de la realidad y de establecer cuáles son verdaderos y cuáles son falsos, ¿verdad? En cuáles tipos de percepción y de conciencia podemos confiar, porque nos están mostrando la realidad verdadera, y en cuáles debemos desconfiar. Por eso la palabra en tibetano para realidad convencional es kunso, que quiere decir engañoso, ilusorio. Es como que aparenta ser algo que no es. Entonces, lo que vamos a ver la semana siguiente son todas las distintas opiniones que tienen las escuelas filosóficas, desde las escuelas no budistas de los tiempos del Buda hasta la prasánica madhyamika del sendero medio, terminando en el Sutra del Corazón, que es toda la explicación, la esencia de la vacuidad. De hecho se llama Sutra del Corazón, pero debería ser traducido como Sutra de la esencia de la sabiduría trascendental.
porque contiene todo, es el sutra más breve que explica todo el significado de la vacuidad. Entonces, volviendo a esta idea que tienen las escuelas budistas de dividir las cosas que percibimos y los fenómenos aparentes como reales o irreales, ¿cierto? Es todo para tratar de entender o de percibir qué es la realidad última, qué es lo que es real, qué es lo que no es real. Entonces, esto nos lleva a la idea de realidad convencional y realidad última. La mayoría de las escuelas budistas, bueno, todas las escuelas budistas, desde Vaibhashika hasta Prasangika, Madhyamika Prasangika, tienen esta división entre realidad convencional y realidad última, y tienen distintas explicaciones de lo que son estas realidades, que es lo que vamos a comparar la semana siguiente. Esta dice esto, esta dice lo otro. Entonces, tienen opiniones muy distintas. Algunos nos dicen que la realidad última son los fenómenos externos, porque no están contaminados con nuestros conceptos, que parece una explicación bastante lógica. Pero luego se va cambiando y dice, no, los fenómenos externos son engañosos porque son una proyección de mi mente es real. Y así hay distintos niveles hasta que llegamos al sendero medio, que sorpresa, no mentira, que es la parte más increíble de la filosofía budista, el sendero medio. Entonces, la vacuidad es la realidad última. La vacuidad es la realidad última y podríamos decir que es el modo de existencia de los fenómenos, la verdadera manera en la cual los fenómenos existen. Entonces aquí ya tenemos una dualidad, tenemos apariencia, que es la realidad convencional, y esencia, o modo de existencia, que es la manera en la cual esta realidad convencional existe. Entonces tengo un fenómeno que aparenta existir de una determinada forma. Y por lo general, como tenemos una mente ignorante, la manera en la cual este objeto aparece es como si fuera permanente, como si fuera unitario, independiente, sustancial, ¿cierto? Como si fuera tal cual como lo percibo. Mientras que el budismo nos dirá, todo lo que percibes es subjetivo. El objeto no existe sin tu percepción del objeto. Es decir, la campana existe, pero no existe como campana si yo no la percibo como campana. ¿Cierto? Y esta es su realidad última, que es su no existencia objetiva. Este es su objeto. Entonces tenemos su apariencia y su esencia, que es su no existencia objetiva o intrínseca. ¿Se entiende? Entonces la realidad convencional es como los fenómenos parecen existir, la realidad última es su vacuidad de existencia verdadera, y cuando la apariencia y el modo de existencia son contradictorios, somos seres ordinarios. Cuando percibimos esta apariencia como contradictoria con su no existencia verdadera, con su inexistencia verdadera, es porque tenemos una mente ordinaria. Poco a poco, cuando vamos evolucionando y nos vamos acercando al verdadero significado de la vacuidad, dejará de parecer una contradicción que el fenómeno exista y no exista a la vez. Por eso se le llama el camino medio. Por eso lo veremos en mucho detalle la semana que viene. Entonces, podríamos también decir que hay distintos tipos de vacuidad y que en realidad no son tipos de vacuidad, son maneras de explicar la vacuidad. Y podríamos decir también que la esencia suprema de la vacuidad es el surgir dependiente. A través del surgir interdependiente podemos comprender el verdadero significado de la vacuidad. Y este surgir interdependiente podemos explicarlo de tres formas. Uno es el surgir dependiente, porque los fenómenos existen, los fenómenos compuestos existen debido a causas y condiciones. Entonces, si analizamos todos los fenómenos que nos rodean, nos daremos cuenta de que dependen de causas y de condiciones para existir. Entonces, cuando un fenómeno es un resultado de una causa, automáticamente no puede ser real, porque depende de una causa para existir. Y a su vez será causa de otro fenómeno. Todos los fenómenos son compuestos, son impermanentes porque cambian instante tras instante. Entonces, si tratamos de buscar su esencia, no la vamos a encontrar. Porque ¿dónde está la esencia de la mesa? ¿En el árbol que cortaron para hacerla? ¿O en las cenizas que quedan cuando se va a quemar la mesa? No logramos encontrar la esencia. Pero esa es la manera más sencilla de percibir esta interdependencia. Luego tenemos una todavía más complicada o más sutil, que es la vacuidad o la interdependencia por ser un conjunto de partes.
Entonces aplicamos el mismo ejercicio. Vamos a tratar de encontrar la esencia del objeto en sus partes. ¿Dónde está la mesa? ¿Qué es la mesa? ¿Es la parte de arriba? ¿Es la parte de abajo? ¿Son sus patas? ¿Dónde está la mesa? Entonces al final nos daremos cuenta que la mesa no es ninguna de sus partes, porque no podemos decir que esta parte de acá es la mesa, ¿verdad? Pero no podemos encontrar la mesa separada de sus partes, porque sin partes no hay mesa. Entonces, lo increíble, ¿no?, de este análisis es que el objeto no está en ninguna de sus partes y tampoco fuera de sus partes. ¿Dónde está el objeto? Entonces pasamos a la tercera interdependencia, que está en tu mente. El objeto es una mera imputación conceptual de la mente que lo percibe, porque no existe como tal fuera de mi mente. Y esa es su vacuidad. No existe como parece existir. Entonces, eso sería en muy pocas palabras, ¿no?, la explicación del principio de la vacuidad, que vamos a estudiar la semana que viene con 6 días dedicados solamente a la perfección de la sabiduría. ¿Más preguntas? Quedamos así como mareados con la vacuidad. Y otra pregunta. Siempre regresando a la conciencia, nosotros somos conciencia. Esa es una afirmación un poco peligrosa. Pero bueno, entonces tenemos una conciencia. Si no me perdí en el camino. Nuestra conciencia cambia instante tras instante, ¿verdad? Entonces me imagino que debería así evolucionar. No necesariamente, debería involucionar incluso. Entonces está conectada al karma, o sea, la conciencia podría evolucionar, pero una intención negativa puede hacerla regresar, Sí. involucionar. Sí. Ok. Esa es una. Y otra pregunta es, ¿cuándo, en qué momento nuestra mente, nuestra conciencia decide de empezar un camino hacia la perfección, hacia la iluminación, para salir del samsara? Por ejemplo, ¿en qué momento una mente decide, se vuelve consciente de que está, por ejemplo, en el samsara, está en una, digamos, en una realidad que no es buena y decide salir de esa realidad para ir hacia la iluminación? Bueno, para eso se necesitan muchos factores, no es que ocurre por arte de magia. Necesitas tener una mente con capacidad de comprensión y de discernimiento. Por eso se dice que el renacimiento humano es el más favorable para practicar el Dharma. Entonces, primero, en teoría, si seguimos la presentación de las escrituras, primero necesitas tener una mente intelectual, una mente conceptual que logra percibir, ¿cierto?, los fenómenos y que logra analizarlos. Por eso, primero, tener una existencia humana sería lo ideal, aunque también se puede alcanzar la iluminación en otros reinos de existencia, pero tener una mente humana, tener la suerte de haber encontrado el Dharma, ¿cierto? Y ¿recuerdas cuando hablamos de la preciosa existencia humana, con las 8 libertades y las 10 riquezas? Bueno, esos son los que, según la presentación del Lamrim, se consideran las condiciones favorables para que la mente decida practicar el Dharma, pero no es una ley, no es que en tal momento ocurre, no, depende de ti. Entonces no depende de la evolución de la conciencia durante muchas vidas. Ok. ¿Y cuándo se alcanza la iluminación? Si la existencia es cíclica, ¿qué pasa? ¿Yo sigo en este ciclo siempre iluminado o puedo regresar? Depende del practicante. Si eres un practicante hinayana, simplemente recuerdas lo que hablábamos. Se alcanza la liberación, no la iluminación. Entonces se sale del ciclo de reencarnaciones, pero no se vuelve a adquirir un cuerpo. Entonces es como solamente conciencia suspendida fuera de la existencia cíclica, porque no tiene el karma que lo atrae a volver al samsara, pero tampoco alcanza la iluminación completa porque no terminó la acumulación de mérito, exacto, que te darían los cuerpos tangibles de un Buda. Entonces es totalmente subjetivo. Además tenemos bodhisattvas trabajando en todas las dimensiones por los seres, tenemos Budas también mandando emanaciones a todos los reinos, en muchos casos.
budismo pode ser que eu não compreendi muito bem essa parte da mente, onde seguimos reencarnando, mas não La continuidad de la conciencia. en la continuidad de la conciencia, pero la mente no muere. ¿Y dónde se queda? La continúa, Hasta volver en cuerpo. que no necesariamente vuelve a un cuerpo, ¿cierto? Entonces, la filosofía budista diría que hay 4 existencias: la del nacimiento, la del estado intermedio, la de la muerte y una que, como comentábamos en el curso, que se llama, ¿recuerdas cómo se llama? La del momento antes, que es la que estamos viendo ahora, la del momento antes de la muerte. Entonces sería la existencia de la vida, pero en la presentación se llama existencia del momento antes. Entonces, lo que nos dice la filosofía budista es que esta conciencia se la pasa en un ciclo de las 4 existencias: nace, vive, muere, estado intermedio, entre la vida y la muerte. Nace, vive, muere, estado intermedio. Nace, vive, muere, estado intermedio. Y eso es lo que continúa desde de un momento, perdón, de una vida a otra. Pero lo que continúa, como decíamos antes, no somos nosotros con toda nuestra identidad. Es una parte muy sutil, nuestra energía más sutil, que es la naturaleza búdica, acompañada con el karma que hemos creado y con nuestras huellas de ignorancia. Eso es lo que continúa. ¿Se entiende? ¿Se responde a tu pregunta? ¿Sí? ¿Todavía no está claro? Por ejemplo, en el momento de la muerte, lo que ocurre es la disolución de las conciencias, de la mala vida, porque según el budismo nuestras conciencias están conectadas con energías sutiles. Entonces, cuando estamos muriendo, vamos perdiendo ese poder que nos dan los elementos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando perdemos el poder de la tierra, entonces nuestro cuerpo se vuelve más pesado. Cuando perdemos el poder del fuego, perdemos la temperatura corporal. Cuando perdemos el poder del agua, se secan nuestros líquidos. Todo eso ocurre en el momento de la muerte. Pero esas energías de los elementos van acompañadas por tipos de conciencia, porque según el Tantra en particular, la energía sutil y la mente son indivisibles. Entonces, cada vez que muere un tipo de energía, muere un tipo de mente. Que no es preciso decir que muere. Por eso dicen que se absorbe en la energía siguiente. Hasta que llegamos a la energía mental y, según Abhidharma, que es la presentación de la metafísica budista, se dice que en el momento de la muerte, la mente se hace más y más sutil y ocurren 4 visiones. La visión blanca, la visión roja, la visión negra, y en ese último momento se manifiesta la mente de clara luz, que es nuestra mente más sutil. En ese momento ocurre la muerte. Y esa mente de clara luz no es que no existía antes, existe todo el tiempo. En este momento tenemos la mente de clara luz, solo que como se eliminan o se absorben, desaparecen esas conciencias menos sutiles que la mente de clara luz, en ese momento hay solamente naturaleza búdica. Y apenas se vuelve a formar los conceptos en el orden inverso, ya entramos en el estado intermedio. ¿Se entiende? Entonces hay una mente sutil de clara luz que está siempre presente, inmutable. Y toda una serie de cosas que ocurren a su alrededor. Conciencias burdas, conciencias sutiles, cuerpos, no cuerpos. Pero lo único que permanece inmutable es esa mente de clara luz. Simón. Bueno, Rosa, você é uma mulher ocidental, assim como nós outros. Nasceu acá no Ocidente, e muito jovem foi à Índia e começou a estudar budismo. Então, o que você poderia falar para nós outros, que somos também ocidentais, o que o budismo assim caminhou em sua vida? O que foi bom para você e que você poderia compartilhar? Muchas cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Por dónde empezar? Bueno, es que depende de cada quien, porque lo que me sirve a mí no necesariamente le sirve a otra persona, ¿verdad? En particular se habla del budismo que hay 2 tipos de estudiantes o de discípulos: aquellos que empiezan mejor o se sienten más atraídos hacia la realidad última, a la parte de filosofía, ¿verdad? Y aquellos que se sienten más atraídos hacia la realidad convencional y las enseñanzas sobre compasión, bodhicitta y la práctica de las perfecciones. Entonces, por eso también el laboratorio mental Mahayana está diseñado así: uno sobre realidad convencional, que fue el de esta semana, siguiente sobre realidad última,
y así, porque depende de las necesidades de cada quien. Yo personalmente, como me gusta mucho la filosofía, a mí lo que más me ayudó fue la filosofía budista, la filosofía de la vacuidad. Eso fue lo que más me gustó, porque también la manera en la cual estudiábamos en el monasterio no era como cuando uno va a la universidad que te dan una explicación y entonces haces una tarea, era todo en forma de debate. Entonces teníamos que ir a las mañanas en las enseñanzas en tibetano y luego teníamos después del almuerzo, que era las 11:30 y más nada hasta el día siguiente, teníamos 2 horas para memorizar las divisiones y definiciones que habíamos visto en la mañana. Luego en la tarde, como a las 4, no mentira, a las 3, de 3 a 5:30, por ahí teníamos de 2 a 3 horas de debate filosófico en tibetano sobre la enseñanza de la mañana. Entonces la manera en la que nos daban las enseñanzas era muy activa, era como para hacernos razonar, que es lo que yo estoy tratando de hacer en el laboratorio mental Mahayana, que está diseñado para occidentales, justamente. Entonces lo que me gustaba mucho era la manera en que Geshe-la, ¿cierto?, que está por allá en el altar, su foto, nos hacía creer en algo que luego íbamos a tener que dejar de creer, ¿cierto? Porque todas las escuelas filosóficas, desde las más básicas hasta el camino medio, son como un recorrido que trata de cortar tus conceptos, de cortar lo que es tu idea de la realidad para encontrarte más allá, ¿no? Para encontrarte siempre en un nivel superior. Entonces, me encantaban las escuelas filosóficas, sigue siendo mi texto preferido, y también el Madhyamika Vatara, el Tratado sobre el Sendero Medio. Y bueno, eso fue lo que más me ayudó, porque de repente creía que algo existía y al mes siguiente el Geshe-la nos enseñaba algo que era lo opuesto de lo que nos había enseñado. Decía, pero no puede ser, Geshe-la, si dijiste que las cosas existían, ahora dices que no existen, y luego dices que existen y no existen. ¿Qué es esto, no? Entonces, lo que más me gustó y me gusta y me ayudó de la filosofía budista es que no necesitaba creer en nada. No necesitaba tener fe, no necesitaba tener devoción, no, solamente necesitaba pensar y darme cuenta de que las cosas, de que las enseñanzas del Buda son válidas si las estudiamos desde distintos puntos de vista, y son incluso no solo válidas, sino que las puedes aplicar en la vida cotidiana. Entonces, eso fue lo que más me gustó, y eso es lo que ya también me siento feliz de poder transmitir a Occidente, porque en Occidente hay mucha superstición, también hay muchas personas que tienen antecedentes de religiones muy supersticiosas y dogmáticas. Entonces, también una de las razones por las cuales yo no diría que el budismo es una religión es porque es antirreligión, de hecho, es anti-superstición, es anti-dogma. De hecho, la manera en la que estudiábamos en los debates, lo que teníamos que pensar para preparar el debate era tratar de contradecir la enseñanza de la mañana. ¿Me entiendes? Esa era la forma de estudiar, y eso es lo que más me gustaba y lo que más me ayudó. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Voltando na continuidade de consciência, me deu um nó. É uma energia, consciência, o que é? É uma energia? Hay distintas opiniones sobre esto. Las escuelas del vehículo del sutra, es decir, todas las escuelas, menos el Tantra, dicen que hay una división de los fenómenos entre conciencia, materia y lo que no es ninguno de los dos. Entonces sería materia, todos los objetos que están formados por los 4 elementos, ¿cierto? Luego la conciencia sería una sustancia aparte, que no es materia, puede estar conectada con la materia, como nuestro cuerpo y nuestra mente están conectados, pero no viene de los 4 elementos burdos, ¿cierto? Entonces, la tercera categoría de eso, que es todo lo que de hecho se llaman fenómenos aglomerantes no asociados, es decir, no asociados con conciencia ni materia. Esos tipos de fenómenos son, por ejemplo, el karma. El karma no es conciencia y no es materia. Y hay varios tipos de fenómenos que ponen en esa tercera categoría. Pero cuando pasamos al Tantra, entonces entra un concepto que no existe en el vehículo del sutra, que es el concepto de energía. Increíble, ¿cierto? No existe ninguna mención, ninguna descripción del concepto de energía en el Sutrayana.
La energía comienza a formar parte de la filosofía budista en el Tantrayana, no en el Sutrayana. Entonces, la visión del Tantra, justamente por esa idea de la energía, es la que explica de manera más satisfactoria la adquisición de los cuerpos de Buda, del Rupakaya. Porque hasta antes del Tantra había siempre una especie de espacio vacío entre cómo es que del cuerpo ordinario surge el cuerpo del Buda, ¿no? Había siempre ese problema. Y cuando aparece la visión del Tantra sobre la energía, entonces ya todo está claro. Pues energía burda, energía sutil, se transforman en cuerpos sutiles. Cuerpo ilusorio se transforma en cuerpo de Buda. Entonces, según el Tantra, la mente sutil y la energía sutil son inseparables. Es como un caballo y el jinete. Tenemos la energía sutil, que está cabalgada por la mente o la conciencia, que es una sustancia, por así decirlo, que tiene la capacidad de percibir claramente su objeto. Entonces, eso lo vamos también a ver en el tercer curso, que es la mente. Vamos a ver que hay un cuerpo y una mente sutiles, burdos y muy sutiles. Nuestro cuerpo burdo sería nuestro cuerpo físico. Nuestra mente burda sería nuestras conciencias sensoriales. Es decir, nuestros tipos de mente que para existir necesitan interrelacionarse con un objeto externo. Por eso los llamamos burdas. Luego tenemos el cuerpo sutil y la mente sutil. El cuerpo sutil son nuestras energías de los 4 elementos sutiles dentro de nuestro cuerpo. La energía del fuego, la energía del agua, todas estas energías que traen consigo también distintos tipos de emociones y traen la mente sutil. Esta mente sutil es nuestra mente conceptual conectada con las emociones. Entonces ahí tenemos otro cuadro, ¿cierto? Cuerpo sutil, los 4 elementos o 5 elementos y mente sutil. Y al final tenemos la mente muy sutil, que es la mente de clara luz, y tenemos la energía muy sutil, que se llama viento que cabalga la vida. Viento muy sutil, también lo llaman viento extremadamente sutil, que es el prana más sutil que existe, y según el Tantra, esta energía y la energía de la mente de clara luz son indivisibles, son una sola. Por eso, cuando practicamos el Tantra y las visualizaciones, obtenemos lo que se llama la unión suprema de gozo y vacuidad. El gozo, que proviene de la energía sutil, y la vacuidad, que es la conciencia de la realidad última, que se percibe cuando se manifiesta la clara luz. Entonces, eso sería la mente. Tiene un aspecto de energía y un aspecto de conocer, de conciencia. Por eso la definición de mente es el claro conocedor, que es el nombre del laboratorio mental. Selshin Rigpa, en tibetano, quiere decir que es claro y que conoce. Porque esta sustancia, que es nuestra conciencia sutil, tiene primero que nada la capacidad de ser claro, es decir, que siempre está percibiendo su objeto, nada lo puede obstruir, y no puede estar obstruido, y conocedor porque percibe ese objeto y depende de su objeto para existir como sujeto, ¿verdad? Porque no hay un sujeto si no hay un objeto. Entonces esas son las 2 características de la mente. Es claro y percibe, conoce. El claro conocedor. ¿Esto responde a tu pregunta? ¿Sí? Una energía sutil, unida a la mente sutil, como un jinete y un caballo. Energía y conciencia, inseparables. Uma vez eu estava conversando com um amigo que ele é muito físico. E ele me disse que, eu falando para ele que eu acreditava em reencarnação, pegando os nomes. Perdón, no te entendí. Si hablas otra vez, puedes hablar más lento. Outro dia, eu estava conversando com um amigo que ele é muito ligado à ciência, física e tudo mais. E ele falou que era impossível acontecer reencarnação. Eu falando para ele que eu acreditava em reencarnação, né? Que agora eu estou aprendendo outro nome. E ele falou que era impossível, porque quando sai do corpo, a energia ela dissolve. Se dispersa. Não tem como analisar isso. E aí eu me deu mal também quando ele falou isso, porque eu não tinha nada para falar para rebater, né? Sí, el Dalai Lama generalmente cuando le hacen este tipo de preguntas, y también hay muchos encuentros que tiene con la comunidad científica tanto en India como en otros países, dice que lo que ocurre es que la ciencia está percibiendo un tipo de energía que no es la energía más sutil. Es decir, científicamente no se puede percibir la energía sutil,
Están llegando a un nivel de percibir una energía que aún no es la energía sutil de la que habla el budismo. Y una de las pruebas que de hecho están hoy en día analizando sobre esta continuidad de la conciencia es lo que ocurre cuando los seres muy realizados, los grandes meditadores, entran en la meditación de clara luz. ¿Has oído hablar de esto? En tibetano se llama Tukdam. Y es que cuando llegara el momento de la muerte, mi maestro, no este maestro, sino mi primer maestro que me ordenó, Geshe Champa Gyatso, también estuvo en meditación de la muerte 7 días. Esto es cuando hay muerte cerebral y el corazón deja de latir, entonces clínicamente están muertos, se les declara muertos, pero el cuerpo no se descompone, puede llegar hasta 2 meses sin descomponerse, con muerte cerebral y sin latir. Y eso está documentado, bueno, en muchísimos casos, no solo en el Tíbet, en la India, en Occidente pasó. Entonces la explicación, la única explicación que hay, que es la explicación budista, es que sí, se eliminaron todas las energías burdas, no hay conciencia, no hay muerte, no hay un funcionamiento cerebral, no late el corazón, pero ¿por qué no se pudre el cuerpo? Entonces el budismo te dice, porque la energía sutil de clara luz de la mente sigue dentro del cuerpo. ¿Y por qué esos meditadores siguen en la meditación de la clara luz? Porque están percibiendo la vacuidad. Porque el momento de la muerte es un momento muy importante para el practicante tántrico, porque ese momento en que se manifiesta la clara luz es el momento ideal para percibir la realidad última. Entonces, cuando uno es un practicante tántrico, como de verdad un buen practicante, el momento de la muerte es la mejor práctica, porque es ese momento en que se van a disolver todas tus energías y va a quedar solamente la mente de clara luz. Entonces el budismo nos dice que mientras la mente sutil de clara luz esté todavía en el cuerpo, en el chakra del corazón, porque si leemos las explicaciones metafísicas nos dicen que las energías se van disolviendo de arriba para abajo y de abajo para arriba y todas confluyen en el chakra del corazón. Entonces la mente de clara luz queda en el chakra del corazón y mientras esa energía sutil esté en el cuerpo no se pudre, porque todavía está siendo irrigado de una energía muy sutil. Y eso no puede ser probado científicamente, no hay máquinas que puedan detectar la mente de clara luz. ¿Me explico? Y han habido muchos científicos, cuando yo vivía en Dharamsala, muchas veces habían lamas que entraban en Tukdam, meditadores que entraban en Tukdam y científicos que llevaban a hacer experimentos y a ponerle cositas así en la cabeza, pero nunca lograron llegar a ninguna conclusión porque no hay explicación científica. Pero el cuerpo no se pudre, no se descompone, no hay mal olor. De hecho, cuando mi maestro murió, fue en el 2007, el 27 de diciembre del 2007, perdón, el 27 de noviembre, él entró en Tukdam y él estaba muerto. Pues en el hospital dijeron que había muerto, pero él estaba sentado en meditación. Entonces lograron conseguir el permiso para llevarlo a su centro de Dharma, cerca de Pisa, en Italia, cerca de Pomaya. Y cuando lo llevaron allá, lo acostaron y lo dejaron en Tukdam porque sus asistentes dijeron, no, Geshe-la no está muerto, está en Tukdam. Pero para los médicos sí estaba muerto y de hecho fue un gran problema que lo dejaran ahí el cuerpo, porque técnicamente está muerto y querían enterrarlo, pero nosotros decíamos, que no lo quemen, que no está muerto, está en meditación de la clara luz. Y estuvo así 7 días. Casualmente, o no casualmente, el 7º día era el día del Lama Tsongkhapa, que es el fundador de su linaje, el linaje Gelugpa, y llegaron los médicos, lo vieron el 7º día en la mañana y dijeron, parece que se acabase de morir. Pues mire, ni un olor, nada, estaba perfecto. Entonces, ese día, el día del Lama Tsongkhapa, ocurrió lo que es el signo de la finalización de la meditación de clara luz, que es que sale una gota de sangre de la nariz. Y también se pierden líquidos por el aparato genital. Entonces, en ese momento, que para nosotros seres ordinarios ocurre inmediatamente, apenas morimos, ¿cierto? Los fluidos que salen, para las personas que tienen la capacidad de hacer la meditación de la muerte, eso ocurre en el momento en que la clara luz, la energía sutil deja el cuerpo y entra en el siguiente estado. Entonces, en la mañana salió la gota de la nariz de Geshe-la y sus asistentes dijeron, ahora sí se murió. Y fue la cremación el día del Lama Tsongkhapa, a la atardecer, como si hubiera planificado todo. Entonces, esta es yo diría que, una prueba bastante contundente de la existencia de la energía de la clara luz, porque no hay otra explicación. De verdad que no hay otra explicación y es muy lógico.
Si lees los textos de metafísica, dicen que la bolichita blanca que está abajo, no, la bolichita roja que está abajo y la bolichita blanca que está en la cabeza se unen en la gota indestructible, en el chakra del corazón, y lo que ocurre cuando se va la mente de clara luz es que se invierten y la bolichita blanca baja a los genitales, por eso ocurre la expresión, y la bolichita roja sube a la cabeza, por eso sale sangre de la nariz. Y de ahí, continúa, de ahí es como si entrara en otra dimensión la mente. No tenemos que pensar la energía mental como en algo físico, que tiene que contenerse o perderse, es una cosa totalmente distinta. Entra en otra dimensión, entra en la dimensión del estado intermedio. ¿Cómo podemos tratar de justificar algo que ni siquiera nos damos cuenta? En este momento podemos estar rodeados de infinitos seres invisibles que no estamos percibiendo. Entonces no se trata de un espacio físico al que tiene que ir la mente, sino de otra dimensión, cambia de plano. Claro, eso no lo podemos probar, pero tampoco lo pueden desprobar. ¿Está bien? Sí. Dice que ya se acabó el tiempo, pero si tienen más preguntas, podemos hacer una pregunta más. He visto una manita. ¿No hay más preguntas? Una más. Solo una aclaración. Que en el momento de la muerte, ¿Y en la existencia de la muerte, en ese momento solo se manifiesta la naturaleza búdica o no es así? Esa es muy buena pregunta. Hay varios tipos de clara luz. La clara luz madre y la clara luz hijo. Se dice que la clara luz madre es esa que se manifiesta solamente en el momento de la muerte. Y la clara luz hijo es la que logramos obtener a través de nuestra meditación, cuando hacemos las meditaciones tántricas sobre sobre el prana y sabemos manejar las energías sutiles, yendo arriba y abajo en los chakras, en el canal central, también podemos hacer que se manifieste. Y además, cada vez que dormimos, se está manifestando la clara luz, pero no la podemos percibir. Porque cuando dormimos entramos, de hecho, por eso el símbolo del laboratorio mental son las tres caritas, la despierta, durmiendo y muerta, todas felices. Porque lo que ocurre con nuestra conciencia en el momento de la muerte, según la filosofía budista, y lo que ocurre con nuestra conciencia en el momento del sueño, son análogos, es prácticamente lo mismo. Lo que ocurre en el momento del sueño es que, igualito, se disuelven los elementos. De hecho, ¿no han sentido a veces cuando están quedándose dormidos y sienten que se caen? Esa es la disolución del elemento tierra. Y eso es lo que ocurre también en el momento de la muerte, cuando la gente trata de agarrarse porque siente que se caen y están muriendo. Esa es la disolución del elemento tierra. Entonces, todas esas disoluciones de los elementos sutiles, las cuatro visiones y la mente de clara luz, ocurren también cuando dormimos. Ocurren también durante el orgasmo sexual y ocurren también cada vez que estornudamos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. En diferentes momentos la clara luz madre y la clara luz hija. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el momento de la muerte es muy intensa porque es la última que tendrás y no solamente nuestros conceptos no solamente se están durmiendo, como cuando nos vamos a dormir, sino que están desapareciendo para siempre. Vamos a tener otra conciencia completamente distinta. Claro, influenciada por nuestra familiarización con determinados estados mentales de nuestra vida. Entonces es como la más fuerte, la del momento de la muerte, y es la mejor sobre lo que podemos meditar. Pero todos son clara luz, todas las demás son manifestaciones de la misma mente. Gracias. Si no hay más preguntas, entonces concluir una pregunta más. Ahora me confundí. Cuando tú dices manifestación de la clara luz, ¿qué decir? ¿O qué es como un estado de iluminación? No, es nuestra primordial. Ok, y la iluminación. ¿Qué onda con todo esto? La iluminación. ¿No has oído decir esa frase que los velos son temporales, la naturaleza de la mente es clara luz?
Eso lo dicen muchos los maestros durante las enseñanzas, como que todos los conceptos, las aflicciones son velos temporales, son como manchas que ensucian superficialmente la naturaleza de la mente. Entonces, esa mente sutil de la que hablábamos antes, que está unida a la energía sutil, es la mente de clara luz. Es simplemente el nombre de esa mente. Se llama mente de clara luz porque nada lo obstruye y es perfectamente pura. Es la pureza primordial de nuestra mente, que existe desde un tiempo sin principio. Y esa mente primordial, la mente de clara luz, es idéntica a la mente de un Buda. Es idéntica a la mente primordial de un Buda. Entonces, técnicamente, lo cual es una de las razones por las cuales se puede alcanzar la iluminación, el budismo nos dice que ya tenemos dentro de nosotros el potencial de Buda, que se llama naturaleza búdica. Entonces, mente de clara luz, naturaleza búdica es lo mismo, es el potencial y es la pureza primordial de nuestra energía sutil y nuestra mente. Entonces, lo que ocurre, la única diferencia entre nosotros y los Budas, es que los Budas han eliminado todos los velos de ignorancia, etcétera, etcétera, y nosotros no. ¿Cierto? Pero en esencia somos idénticos a los Budas. Y esa mente sutil, que digo se manifiesta, pero simplemente quiere decir que deja de ser ofuscada en ese momento por los conceptos, por las mentes burdas. Esa mente de clara luz es nuestra naturaleza verdadera, que se le llama también Tathagata, naturaleza búdica. Entonces, esos momentos como los son como pruebitas. Sí. De lo que sería como. Y la iluminación es como un estado permanente, o es como. En la iluminación. Sí. En la iluminación está técnicamente esta mente de clara luz del Buda, es el Dharmakaya, el cuerpo de verdad, el famoso Dharmakaya. Esa es la mente de clara luz del Buda, que se ha totalmente liberado de los velos. Y técnicamente la mente del Buda y el cuerpo del Buda son inseparables. Entonces él tiene la energía sutil y la mente de clara luz, que es el Dharmakaya, unidas a sus cuerpos tangibles, que son el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Es difícil de visualizar, pero es como una manifestación de la energía más pura que pueda haber, tanto la tangible como la intangible, la energía mental y la energía física. Y nosotros tenemos la misma idéntica mente sutil de Buda, pero ofuscada por los velos de ignorancia. Entonces, si no hay más preguntas, entonces les agradezco por haber venido y estar interesados en estas preguntas y respuestas. Y bueno, si alguno de ustedes participará en los siguientes 2 módulos del laboratorio mental, tendrán también una oportunidad de estudiar más a fondo todas estas cosas que pueden sonar raras, complicadas y que nos pueden confundir a veces más en lugar de aclararnos la realidad. Pero es necesaria esa confusión, es necesaria porque si no, entonces, ¿cómo podemos tener sabiduría si no hay ignorancia? y bueno, gracias. Espero ver a algunos de ustedes en el laboratorio mental las 2 siguientes semanas. Y dedicamos todos los méritos acumulados a través de esta práctica virtuosa de intercambio de preguntas y respuestas para que pueda surgir la bodhicitta donde no ha surgido y donde surja, que no lo genere sino que aumente siempre más y más. Gracias, buenas noches. Un gran aplauso.